No tenemos ni idea de lo depravados que realmente somos. No tenemos ni una noción de qué tan fácil nuestros corazones malvados son provocados. Yo estaba en un campamento como el conferencista de esa semana, y como siempre pasa en las sesiones iniciales de un campamento, el director fue al frente y empezó a explicar las reglas de la semana. Y él vino con una nueva regla. Yo pensé que había escuchado todas las reglas posibles en un campamento, pero esta era una que jamás había escuchado antes. Él dijo: no aventarás piedras a la alberca. Yo pensé dentro de mí: yo creo que voy a ser capaz de cumplir esa regla. De hecho, nunca antes se me había ocurrido el lanzar piedras a la alberca, hasta que conocí al salvavidas. Entonces la maldad de mi corazón empezó a brotar dentro de mí, y sentí una fuerte tentación de lanzar piedras al fondo de la piscina para que ella tuviera que nadar al fondo y sacarlas. Ella era ese tipo de salvavidas, ella se lo merecía. Sabía por qué tenían que crear una regla en ese lugar para no devolvérsela a esas salvavidas. Bueno, Pablo en Gálatas capítulo 3 nos explica que, aunque deberíamos regresar a las promesas de Abraham como nuestra guía en cuanto a la salvación que Dios nos da y no a la ley, tenemos que llegar a un mejor entendimiento en cuanto al propósito de la ley. Porque los judaizantes habían confundido a los lectores de Pablo, haciéndolos pensar que de alguna forma la ley era para conceder salvación, cuando en realidad solo era para convencerlos de su necesidad de ella. Lean conmigo entonces Gálatas 3, empezando con versículo 19. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Ahora, Pablo estaba tratando de mostrar la superioridad de la promesa que le fue dada a Abraham. Fue dada de primera mano, directamente de Dios a Abraham. La ley mosaica, la cual ellos proponían seguir, fue en realidad dada de tercera mano, de Dios a los ángeles, a Moisés el mediador, y luego al pueblo. El propósito de la ley nunca fue probar nuestra santidad, sino que siempre fue probarnos pecadores. Y entonces vemos que el enfoque era hasta que la semilla venga. Esa semilla es la persona de Jesús, quien vendría a ser nuestro Salvador de la ley. De hecho, Él lo hace claro para nosotros que a través de la ley viene el conocimiento del pecado. El conocimiento nos ayuda a entender nuestra necesidad. Ahora, esto no es sorprendente. Nosotros encontramos la misma teología desarrollada en Romanos. Abran sus Biblias en Romanos capítulo 3, versículo 20. Él de una forma bastante clara nos ayuda a ver que nadie puede ser salvo por la ley. Él dice, Romanos 3:20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. El propósito de la ley siempre fue el despertarnos a nuestra necesidad de salvación. En la siguiente página, capítulo 4, versículo 15, pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Al menos en nuestras conciencias, no tendríamos idea de nuestra necesidad, a menos que la ley nos pruebe nuestro problema. O Romanos capítulo 7, versículo 7. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado, sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia, si la ley no dijera, no codiciarás. Y entonces la ley es usada por Dios para enseñarnos
sobre nuestra necesidad, para dirigirnos hacia nuestra salvación, que se encuentra en Cristo. ¿Para qué la ley entonces fue añadida por nuestra transgresión? Hasta que la simiente venga. Y él dice, y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. En otras palabras, la promesa vino directamente de Dios a Abraham. Y la ley no es contraria o en violación a este principio de que Dios nos puede salvar por la fe, aparte de las obras, como lo mostramos en el caso de Moisés. Versículo 21. Luego, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera. Porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Esta hipótesis vale la pena ser considerada, porque nos prueba el error de guardar la ley lo suficientemente bien para ganar el favor de Dios. El sacrificio de su Hijo Jesucristo es un panorama tan horrible que Él tendría que quitar su ira sobre nosotros por nuestro pecado y derramarla en su propio Hijo. Que Él tendría que romper comunión con su propio Hijo, que tendría que hacerle pecado a nuestro favor. Que si hubiera habido cualquier otra forma, seguramente Dios la hubiera escogido. Y si alguno de nosotros pudiera haber sido salvo, al ser suficientemente justo para guardar la ley, entonces seguramente ese hubiera sido el medio por el cual Dios nos hubiera justificado. Pero el problema es que todos nosotros, al responder honestamente que también guardamos la ley, terminamos entendiendo que cada uno de nosotros falla. Ninguno de nosotros guarda la ley perfectamente. Todos rompen la ley de Dios. Así que él remarca en versículo 22, mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, en el sentido de encerrar al hombre, de confinarlo, de no dejarle otro lugar a donde ir, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Dietrich Bonhoeffer escribió, es solamente cuando uno se somete a la ley que uno puede hablar de la gracia. Es solo cuando entendemos lo impotentes que somos a causa de la condenación de la ley que entonces comenzamos a desear gracia. En la universidad, uno de mis mejores amigos era un evangelista en campañas al aire libre. Activamente salía en las tardes los fines de semana proclamando el evangelio en las calles y seguido yo iba con él. Al encontrar gente en la calle, seguido ellos tienen otros planes. Entonces tú al acercarte probablemente estás interrumpiendo cosas que querían hacer. Entonces tú solo tendrás unos pocos momentos de tiempo de cortesía que ellos te concederán. De forma que esto te da la oportunidad de compartirles el evangelio brevemente. Uno de los secretos que él me compartió de su propia experiencia fue: ellos por pura cortesía te darán 3 minutos de su tiempo. Así que tú tienes 3 minutos para conseguir tener otros 5 minutos, para entonces realmente explicar el evangelio a conciencia. Así que él me dijo, utiliza los primeros 3 minutos para crear sed, creando un interés al grado de que ellos te concedan otros 5 minutos para poder explicarles el evangelio. Y así una de sus técnicas era usar la ley para mostrarles su pecado, para mostrarles que realmente somos rebeldes, que realmente hemos transgredido la ley de Dios, que realmente permanecemos condenados delante de Dios. Podemos usar la ley para ayudar al hombre a darse cuenta de sus fallas, para ayudar al hombre a que pueda entender que no hay una salida, a menos que Dios decida concedernos gracia. Ningún hombre ha realmente apreciado el evangelio hasta que la ley, primero, se lo haya revelado a sí mismo. La ley fue hecha para exponer el pecado, para provocar el pecado, para condenar el pecado. Así que noten que dice en versículo 23, pero antes que viniese la fe,
Esta dispensación está basada en la gracia, en la cual el Evangelio es presentado a nosotros claramente como un regalo de Dios. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Más adelante, en el mismo pasaje, Pablo da la ilustración de cómo Dios nos está tratando como si fuéramos niños, confinados por reglas estrictas, incapaces de tomar decisiones por nosotros mismos. Pero luego dice, cuando crezcamos, cuando maduremos, cuando se nos dé mayor libertad, entonces entenderemos las libertades que Dios nos ofrece en Cristo, conforme somos dirigidos por el Espíritu Santo, y que nos podemos mover sobre la necesidad del confinamiento de la ley para encontrar libertad en la gracia que nos es dada a través de Jesucristo. Además, él dice en versículo 24, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. El término ahí traducido como ayo podría ser mejor traducido como disciplinario. Este término es utilizado para un siervo en una familia de dinero que está preocupándose por el bienestar de los niños. Algunas veces él les enseñará, pero la mayoría de las veces él los lleva a la escuela. Y este a menudo era un disciplinario estricto, a menudo duro, incluso cruel en la forma en que los disciplinaba. Pablo dice, de esa manera la ley era dura con nosotros. La ley nos disciplinó. La ley nos llevó hasta ese escape que estábamos buscando. A la libertad que deseábamos. A la gracia que llegamos a amar. Nos guió a Cristo. Y luego, ahora que hemos llegado a encontrar una relación con Dios basada en la fe y no en las obras, ahora que hemos llegado a entender que la salvación es dada como una promesa a nosotros, no como algo que nos ganamos. Ahora que hemos llegado a entender que Abraham es el padre de nosotros quienes creemos y que haríamos bien en seguir su ejemplo de ser un hombre de fe, entonces, versículo 26, nos convertimos hijos de Dios. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. No importa nuestro trasfondo. No importa nuestra raza, nuestra cultura, nuestro estatus social o género. Todos estamos humillados delante de Dios de la misma forma. Y todos venimos a una relación con Dios a través de la persona de Jesucristo, al confiar solo en Él para salvarnos y su obra en la cruz en lugar de nuestro propio esfuerzo. Esto no significa que cualquier distinción en el cuerpo de Cristo es obliterada. Al ser miembros del cuerpo, todavía puedo diferenciar entre hombres y mujeres. Todavía puedo notar, no soy completamente daltónico, diferencias de raza. Algunas veces, dependiendo del trasfondo cultural, puede que vengamos de diferentes estratos sociales. Pero estas cosas ya no importan para nosotros en el cuerpo de Cristo. Normalmente nos dividirían. En todo el mundo estas son barreras mayores para el compañerismo. Pero porque todos fuimos humillados de la misma forma, porque fuimos salvos de la misma forma, todos venimos a la fe en Cristo idénticamente. Estamos en el mismo nivel en el cuerpo de Cristo. ¿Sabes lo que significaba en esa era? Que el dueño de un esclavo y el esclavo mismo era posible que sirvieran juntos como ancianos en la misma iglesia. ¿Tú te puedes imaginar esto? En algunas partes del mundo, una enfermera no se podría sentar en la misma banca en una iglesia que el doctor que ella sirve. Ella sabe su lugar, el doctor se va a sentar en las bancas de enfrente. Ella tiene que tomar su lugar en las bancas de atrás. Pero esta no es cristiandad
pura. Porque Onésimo y Filemón podían servir lado a lado en la misma iglesia como ancianos en el cuerpo de Cristo. Estas distinciones se rompen por causa de la unidad que Dios nos da en el cuerpo de Cristo. Ya no tenemos que mirarnos a nosotros mismos de una forma que encontremos barreras para el compañerismo, sino que en lugar debemos de buscar cosas en común. Porque todos nosotros fuimos salvos del mismo modo, todos tenemos el mismo Señor, el mismo bautizo, el mismo Espíritu habitando en nosotros. Y nosotros deseamos servir al Señor juntos. Así que Él dice, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Él no está diciendo que ahora nosotros heredamos exclusivamente las promesas que fueron dadas a Abraham, que iban a ser cumplidas en la nación de Israel. No está diciendo que la iglesia reemplaza a Israel. Pero sí está diciendo que nosotros venimos a Dios por fe, de la misma forma en que Abraham vino a Dios. Y así como este progenitor de la fe, como este que es el padre de todos los que creen, el que nos mostró el camino de la fe, nos unimos a Él en una relación con Jesucristo y recibimos la promesa que nos fue dada de salvación y de disfrutar de unidad e igualdad en el cuerpo de Cristo. Y luego esta ilustración es dada de cómo era cuando nosotros éramos tratados como infantes y cómo ahora Él nos trata como adultos. Noten en capítulo 4, versículo 1. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud, bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Así que no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios, por medio de Cristo. Su ilustración es bastante apropiada. Imaginen una gran familia adinerada con cierto número de sirvientes. Imagina que tus padres no estuvieran buscando hacerse cargo de ti tan directamente, pero tuvieran a alguien que te estuviera cuidando. Tal vez en nuestra cultura sería algo así como una niñera o una tutora o algo por el estilo. Él dice, ¿no es increíble que aunque tú eres un hijo del Padre, a quien le pertenece toda esa riqueza, y aunque un día tú la vas a heredar toda, cuando tú eres todavía un niño, cualquiera te puede dar órdenes? Incluso los sirvientes tienen derecho de darte órdenes. Y Pablo utiliza esto como una ilustración de cómo Dios nos trataba de una forma diferente bajo la dispensación de la ley, a cómo nos trata ahora bajo la dispensación de la gracia. Él nos trató como si fuéramos infantes durante ese tiempo, como si necesitáramos haber sido tratados con más obligaciones que con la libertad que Él nos quiere dar ahora. Yo recuerdo, con la crianza de mis hijos, que había momentos en los que yo me convertía demasiado meticuloso en las instrucciones que les daba. Hubo un momento espantoso cuando fui a recoger a mi hijo Steven a su primaria, justo ahí, al otro lado de la calle. Estaba estacionado al pie de la colina y lo podía ver corriendo del otro lado de la colina, emocionado por verme. Yo estaba del otro lado de la calle. Conforme estaba viendo, pude ver una camioneta manejando en esa misma calle, y había carros estacionados de los dos lados e iban a bloquear su vista. Y yo sabía que él era el tipo de niño que no es muy bueno para recordar detenerse y mirar hacia los dos lados de la calle antes de cruzar. Noté que con la velocidad que venía corriendo iba a cruzarse la calle sin fijarse. Conforme todo esto estaba pasando en cámara lenta y yo veía el camión y mi hijo aproximarse a la misma dirección al mismo tiempo, yo estaba tratando de bajar la ventana de mi carro y únicamente dejé salir un grito de desesperación y gracias a Dios alcancé a sacar el grito justo a tiempo para que mi hijo se espantara y se detuviera y la camioneta pasara y no lo golpeara.
Pero quedé tan espantado que les dije a todos mis hijos, sin importar la edad, ustedes no deberán cruzar la calle sin agarrar la mano de papá. Ahora, Christy era más grande y ella pensó que ella era completamente capaz de hacerlo. Pero yo no los dejaba cruzar la calle ni siquiera cuando una pelota rodaba hacia la calle. Yo estaba tan controlado por el miedo de lo que pudiera pasar. No fue sino hasta que ellos eran más grandes que finalmente les dije, ya son maduros, ya son sabios, suficientemente para cruzar la calle bajo su propia discreción. De una forma similar, Dios nos ha tratado como a niños, con la prescripción de la ley mosaica para el propósito de venir para ayudarnos a entendernos a nosotros mismos. El propósito de la ley mosaica en cierto sentido era el de quitar la idea de respetabilidad del hombre. El descubrir cómo es el hombre en realidad en el fondo. Tenía el propósito de causarnos perder las esperanzas en nosotros mismos, para que estuviéramos listos para creer en Jesucristo. A ese punto aún éramos niños, porque incluso los siervos nos daban órdenes. Pero ahora Él dice que hemos superado esta etapa. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo para que redimiese a los que estaban bajo la ley y nos diera la bienvenida ahora como hijos adoptados, para que nosotros íntimamente podamos clamar a Él en los términos más hermosos. Abba, Padre. Papi, soy yo, tu hijo, clamando a ti. ¡Qué bendición! ¿Por qué alguno de nosotros querría regresar de la gracia que hemos recibido, del trato como adultos, de regreso al confinamiento de la ley mosaica y ser tratados como niños una vez más? Que podamos entender las lecciones que la ley nos enseñó y que podamos abundar en la gracia que Dios nos ha extendido. Padre, oramos con este fin. Ayúdanos a no abusar de la gracia que tú nos has dado, pero ayúdanos a apreciarla a través de los lentes de la ley condenándonos. Enséñanos entonces a entender esta reciente libertad, a ser guiados por tu Espíritu, a ser guiados y dirigidos de tal modo que vayamos al compás de tu Espíritu y te honremos y te agrademos en todo. Gracias por redimirnos de la maldición de la ley y adoptarnos como tus propios hijos. Gracias por darnos el derecho de llamarte papito. En el nombre de Jesucristo. Amén.